Muy buenos días, mi nombre es Edna Guadalupe Serena Cervantes. Mi matrícula es VC 007604. Este es el proyecto integrador de estática. El tutor encargado en la materia es Jorge Nieves Valdés. El proyecto integrador consiste en contestar una serie de preguntas con las cuales vamos a empezar. La primera pregunta es: explica el teorema, de ejes paralelos en una situación de la vida diaria. Ok. El teorema de ejes paralelos, también conocida como el teorema de Seiten, es un concepto físico-matemático que se usa para calcular el momento de la inercia de un objeto alrededor del eje, que no pasa por su centro de masa, sino que está desplazado en paralelo a este. Ok, para explicar la situación, vamos a imaginar que estamos girando una pesa, una marcuerna, por ejemplo, alrededor de la muñeca. Si la gira cerca de la muñeca, es más fácil hacerla rotar, porque el peso está cerca del eje de rotación, o sea, la muñeca, lo que reduce el momento de la inercia. Por si sujetas la pesa desde el centro y giras manteniendo la muñeca a cierta distancia, el esfuerzo que necesita hacer para girarla aumenta considerablemente porque el ahorro del peso es más alterno al del eje. Esa sería la primera pregunta. La segunda pregunta sería: ¿cuál es el producto de la inercia? Y nos pide que mencionemos un ejemplo. Ok, miren, el producto de la inercia es una medida como la masa de un objeto está distribuida en relación con dos ejes de rotación perpendiculares entre sí, y se usa para descubrir la resistencia al cambio de su movimiento de rotación en estos ejes. Aparece cuando el objeto no tiene simetría en su forma o masa respecto a esos ejes, la cual genera un comportamiento de rotación más compleja. Ok, el ejemplo que voy a dar: imaginen una bandeja rectangular de material que se usa para servir comida. Si la sostenemos con ambas manos y tratamos de girar alrededor de un eje diagonal, por ejemplo, de una esquina a la puesta, notaríamos que la bandeja tiene a temblarse en lugar de girar suavemente. Esto ocurre porque el producto está inercia en el eje que atraviesa los lados de la bandeja. No se cerró. La masa está distribuida de manera desigual, en su rotación con esos ejes. Esa sería la segunda pregunta. La tercera pregunta dice: explica la fracción dando las vías del ferrocarril y sus consecuencias no ser consideradas. Ok. La rotación de las vías de ferrocarril, como el ancho de la vía y de la distancia entre los rieles, es crucial para garantizar la estabilidad, seguridad y eficiencia del tren. Cada piso o país o región tiene estándares específicos para este ancho de vías. Por ejemplo, la vía estándar es de 1435 metros, y estos estándares deben cumplirse estructuralmente. Vamos a perdón.
Explicación y consecuencias de la vida diaria. Imaginen que las ruedas del tren están diseñadas para encajar perfectamente en los rieles de su ancho específico. Si el ancho de la vía es diferente, incluso más pequeña, por un pequeño margen, el tren podría salirse de las vías, por lo que pondría en peligro a los pasajeros y la carga. Además, la vía demasiado estrecha o demasiada ancha provocaría una distribución desigual de el peso, generando una mayor fracción de inestabilidad y desgaste en sus ruedas o rieles. Consecuencias no consideradas en restricción. Bueno, la primera sería desgaste acelerado. Si el ancho de la vía no es el adecuado de las ruedas, los rieles se desgastan más rápido debido a la fracción inusual, lo que aumenta el costo de mantenimiento. La segunda sería mayor riesgo de descarrilamiento. Un ancho de la vía incorrecta aumenta la probabilidad de que el tren se salga de las vías, lo cual es una grave amenaza para la seguridad. La tercera sería infricción hermética. Cuando el tren no rueda suavemente es porque los rieles consumen más energía debido a la resistencia adicional, elevando los costos operarios. Perdón. La cuarta pregunta es: ¿por qué es importante la fricción en la construcción de diversos mecanismos que previene? La fricción es crucial en la construcción, de un mecanismo de prevención porque permite controlar y resistir el movimiento no deseado, proporcionando estabilidad y seguridad en diferentes sistemas. Aunque muchas veces se intenta reducir la fricción para mejorar la eficiencia, como en motores o en engranes, en algunos mecanismos de seguridad la fricción es inestable. A continuación vamos a explicar algunos ejemplos que la fricción en mecanismos de prevención. Frenos en vehículos. Los sistemas de frenos de un automóvil, bicicleta, tren o otros vehículos, dependiendo de la fricción. Cuando se aplica el freno, las pastillas de freno generan fricción contra el disco o tambor, lo cual reduce la velocidad del vehículo y eventualmente lo detiene. Sin suficientes fricción, los frenos no funcionarán de manera eficaz, aumenta el riesgo de accidente. La otra sería zapatos de freno o accesorios. En caso de una emergencia, los accesorios tienen zapatos de freno que se accionan y generan fricción con las guías de los cambios para detener el movimiento y evitar caídas. Mencionando mecanismos de seguridad es vital, especialmente en edificios altos. La tercera sería sistemas analizantes en escaleras y pisos. En los edificios y espacios públicos se utilizan materiales con constructura deslizantes y recubrimientos especiales para aumentar la fricción en escaleras, pisos. Esto reduce riesgos de caídas y resbalones, protegiendo la seguridad de las personas. La cuarta pregunta dice, la cuarta sería
conexiones recados de roscadas y sujetadores, tornillos, tuercas y se benefician a la fricción que mantienen firmemente en su lugar. Si no existe fricción en estas conexiones, los tornillos podrían aflojarse fácilmente debido a las vibraciones de los movimientos, poniendo en riesgo la estabilidad de la estructura o máquina. Calzado de seguridad. El calzado industrial o de seguridad está diseñado para proteger los pies, porque sabemos que en muchas de las empresas se manejan materiales pesados o corren el riesgo de que les lastime algún material que les caiga en los pies. Bueno, de mi parte sería todo. Un cordial saludo. Muchas gracias.